Un lindo y hermoso primer día de la semana, hoy domingo. Y saben que es hoy los primeros versículos del capítulo 6 de Efesios. Y que por eso hoy lleva por título Consejos para los hijos. Y hoy yo quisiera que si tú tienes un muchacho por ahí, un hijo tuyo, no importa aún la edad que tenga, siéntalo contigo, ahí en tu mesa, en tu sillón, donde tú estés. Allí ponlo frente aquí a este aparato, que lo único que vamos a hacer es poder darle un consejo. Y que si algún consejo, pues como padre no te gustaría, entonces pídele que se retire. Pero sí te voy a invitar a que busques la manera de que hoy se trata, o Pablo nos dará consejos a nosotros primero como padres para poder tratar a los hijos y los hijos nos puedan tratar a nosotros. Y hoy, nuevamente en este día, el pastor Raúl Reyes está aquí conmigo para llevar a cabo este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, gracias por la oportunidad y yo sigo diciendo que es un privilegio. Es un privilegio, pastor, poder venir a compartir la escuela sabática con nuestros hermanos que nos ven por diferentes, yo diría, plataformas y en diferentes lugares del mundo. Ya que para nosotros, para muchos, pastor, para muchos de los hermanos, no tienen este material que nosotros tenemos. El único medio por el cual pueden vernos es a través del Facebook, por el canal o por otros medios, por otras plataformas y compartir la escuela sabática con los hermanos, pues es un gozo. Amén. Y gracias al Señor principalmente por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder venir junto con usted y compartir esta bonita escuela sabática. Gracias, pastor. Bueno, gracias, pastor Raúl. Si nos acompañan para pedirle al Señor que Él sea el que unja nuestros labios para hablar de estas hermosas lecciones que tenemos en este trimestre. ¿Quieres acompañarnos a orar? Vamos nosotros a postrarnos y acompáñanos en la oración. Oh Señor y amante Padre, gracias Señor, gracias Padre por tu misericordia. Gracias Señor por aquellos que todavía nos mantienes a nuestros hijos a nuestro lado, Sí. a todos aquellos que tú nos diste. Habrá algunos, Padre, que estarán en este momento escuchándonos o estudiando tu palabra, estudiando esta lección. Y quizás algunos de sus hijos, oh Padre, haya ido al descanso. Padre, pedimos el consuelo tuyo para ellos. Pero Señor, siempre tú permites ciertas cosas en nuestra vida o con nuestra familia, porque tú tienes un mejor propósito para nosotros. Y tú sabes, Padre, el presente, el pasado y el futuro de nuestra vida. Por eso, Señor, en este momento rogamos de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Y danos, Padre, palabras de lo alto para hablar según tu consejo, Padre, a través de tu apóstol, el apóstol Pablo. Sí, Señor. Pedimos estas cosas y las suplicamos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Amén. para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Adelante, pastor. Bueno, pastor, mientras estudiaba yo esta lección del domingo, pensaba en mi niñez como ser humano y como padre. Y aplicaba los consejos de Pablo, los consejos de la palabra de Dios también a mí como padre, ya que soy padre de 2 varones y de una hija. Y me ponía a pensar y analizar cuántos errores cometí como padre porque no conocía del Señor. Eduqué a mis hijos de una manera equivocada porque así me educaron a mí y pensé que era lo correcto. Pero cuando conocimos del Señor, todo cambió.
Yo me di cuenta que la manera como estaba educando a mis hijos era una manera equivocada. Antes de conocer de Cristo Jesús, nosotros, como seres humanos, usamos palabras toscas, palabras déspotas, palabras hirientes, y pensamos que es lo mejor. Pero Pablo nos da un consejo en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas larga vida sobre la tierra. Vemos que aquí Pablo dando un consejo a los hijos. Y nosotros como padres, nunca nos vamos a cansar de dar un consejo, ¿verdad, pastor? Siempre con nuestros hijos estén grandes, estén casados, ya hayan formado su propia familia, siempre nosotros vamos a estar como padres dándoles un consejo. Incluso a veces, en lo personal, como padres, le decimos a nuestros hijos: hijo, haz de cuenta que yo soy tu espejo. No cometas los mismos errores que yo cometí. Trata con cariño a tus hijos, ama a tus hijos, quiérelos, abrázalos, demuéstrales ese cariño. Y como hijos, uno siempre les hace, como hijos nuestros, siempre les da ese consejo: hijo, obedece, haz las cosas bien. No eches en saco roto los consejos que nosotros como padres te damos, para que cuando seas grande o tengas tus hijos, o tengas familia, no cometas los mismos errores que nosotros. Y también vemos que Pablo da ese consejo, que honremos a nuestros padres. Ese consejo yo creo que nosotros tenemos que darlo siempre a nuestros hijos. Tienen que honrar a sus padres. Honrar a los padres no solamente significa amarlos, quererlos. Honrar a nuestros padres, pastor, significa estar pendientes siempre de ellos. Incluso dar lo que ellos necesitan, proporcionar y colaborar con todo lo que ellos necesitan. Eso es honrar a nuestros padres. Que nuestros padres puedan contar con nosotros en los buenos momentos y en los malos momentos. Que no sientan esa vergüenza de acercarse a nosotros como hijos y pedirle ayuda. Porque dice la palabra de Dios que el que honra a padre, dice que se alargarán los días de su vida. Se le añadirán más días. Y cuando uno honra, como hijos honran a nuestros padres, pastor, es bendición eso. Es de gran bendición. Y a veces porque no nos enseñaron a honrar a nuestros padres, a dar a nuestros padres, nos perdimos esa bendición. Pero cuando nosotros seguimos el principio bíblico, podemos ver la bendición de Dios sobre nosotros, como hijos. La palabra de Dios siempre tiene el mejor consejo para nosotros como hijos y como padres también. Y la palabra de Dios jamás se equivoca. Por eso es interesante el consejo para los hijos. Honren a sus padres en todo momento. En los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los momentos de escasez y en los momentos de abundancia. Para que Dios nos pueda bendecir. Pastor, perdón que voy a tomar ese tiempo como decir algo personal. Cuando nosotros nos creamos solos. Pero cuando nosotros venimos y conocimos el mensaje de la palabra de Dios, nosotros empezamos a honrar. Yo en lo personal empecé a honrar a mi papá, a mandarle su dinerito cada mes, cada que podíamos. Durante su tiempo de su enfermedad, nos estuvimos siempre apoyando. Ganábamos poco, pero vimos que nunca nos faltó. Entre más ayudábamos a mi papá, más bendición recibíamos y el dinero manos abundaba. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico lo que Dios tiene para nosotros. El de servir y honrar a nuestros padres es de gran bendición, pastor. Por eso les invitamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a aquellos papás que aún todavía tienen a sus papás.
que les ayuden, que les honren, que no sientan dar o echarle la mano a sus papás. Más ahora cuando ya ves nuestros papás ya están grandes, necesitan esa ayuda económicamente. No sentir para darles. Darle lo más que podamos, darles y apoyarles en lo que más podamos. Para que un día, cuando ellos falten, no estemos diciendo, pude haber hecho más por ellos y no lo hice. Y estar lamentándose por tiempo, por el resto de nuestras vidas. Cuando uno apoya a nuestros papás, pastor, y obedece a nuestros papás y nos apoya económicamente y moralmente o con cualquier cosa, y nuestros papás faltan, siempre vamos a tener esa dicha, como dijera, ese gusto que hay en nuestro corazón, porque hice lo que hice por mi papá, por mis papás, lo que estuvo a mi alcance. Y estamos felices, no estamos con ese remordimiento cuando ellos faltan. Porque hicimos como hijos lo que debimos hacer y lo que la palabra de Dios dice. Adelante, pastor. En realidad, Raúl, que uno ahora estudia sobre esos consejos bíblicos hacia los hijos. Y ahora pues nos sentimos ya adultos como padres. Pero, ¿qué hay de cuando fuimos hijos? Aunque somos hijos todavía, pero cuando éramos pequeños, éramos mozos. ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestros padres, nuestra madre? ¿Qué respeto le dábamos? No teníamos esta enseñanza. No la teníamos. No teníamos estos consejos. Éramos en verdad jóvenes en el mundo sin una dirección ni siquiera, por decir yo, que perdí a mi padre a una edad de unos 8 o 9 años. No había en sí aquella cabeza que daba la disciplina a un hogar. Pero creo que sí, de cierto modo, uno de joven, como que Dios, aunque en la ignorancia, Dios pone o ha puesto ese espíritu de respeto hacia los padres. Aunque hoy en día todo esto se está acabando. Como dice Pablo, el amor se acabará. Y la verdad es de que ahora uno se pone a pensar cómo fui yo con mis padres cuando era pequeño, cuando era un joven, cómo yo los atendía, cómo yo buscaba servirles o buscar de que no les hiciera falta nada. Yo creo que este mandamiento que cita Pablo aquí en Efesios, que es el 5.º mandamiento de los 10 mandamientos. A ver, Gilbert, si nos puedes poner nuevamente Efesios, capítulo 6, del 1 al 3. Miren cómo Pablo dice, hablando al joven: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, el consejo del apóstol es a los jóvenes, porque él encuentra que en esa obediencia a sus padres es lo justo que es para respetar a Dios. Y por eso ahora cita el 5.º mandamiento de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, este mandamiento de obedecer, de honrar, es una promesa que Dios da al joven. ¿Por qué? Porque ahora el mandamiento dice, para que te vaya bien. ¿Quieres que en tu vida te vaya bien? Pues entonces hay que obedecer, hay que escuchar al padre y a la madre, para que aún en ese bienestar de la promesa, porque esta es una promesa de Dios, si como joven respetas a tu madre y a tu padre, va a hacerse una vida viable contigo, una vida saludable. Pero no nomás eso, sino aún agrega este mandamiento: y seas de larga vida sobre la tierra.
sea, en pocas palabras, ya como decía el pastor Raúl, si aún hoy en día nos encontramos, ¿verdad? Que llegamos ya a ser adultos, nos casamos, muchas veces puede ser al hombre o a la mujer que el matrimonio quiera cambiar nuestra vida de apoyo hacia los padres que le hemos dado, que siempre hemos tratado de sostenerlos, aun cuando nos alejamos de ellos. Nos venimos con ese corazón creyendo y pensando que acá todo nos iba a ir bien en la vida y que podíamos sacar adelante, si no estábamos casados, a nuestros padres. Y empezamos al llegar aquí a recordar cuál es el propósito de nuestra llegada a este país. Ahora empezamos a mandar los dólares, empezamos a facilitarle la vida a nuestros padres allá. Pero acá se encuentra a veces a la pareja, se encuentra a la mujer de nuestra vida. Pero ahora parece que ese matrimonio a veces no va de acuerdo a los principios de que sigamos ayudando a los padres. Y quieren quitarle o les han quitado a muchos ese derecho, esa obligación de poder seguir ayudando a sus padres. Y eso sucede en varios matrimonios. Yo a veces pienso, ¿no? Y es que sí, en verdad vi un programa donde el esposo le llega a decir a su esposa, mira, vamos a ir a hacer cuentas con mis padres. De cuánto dinero yo le he mandado, de cuánto dinero ellos han recibido de mí. Y cuando ellos llegan, o cuando este hombre llega a la casa de sus padres con su esposa, le dice, a ver papá, vengo a hacer cuentas contigo. Sé que te he dado mucho, sé que te he prestado dinero, ¿cuánto es lo que tú me debes? Pero antes, yo quiero hacer cuentas contigo de lo que yo te debo a ti. Y le empieza a sacar desde el vientre de su madre cuánto gastaron, le empieza a sacar desde el momento que nació cuánto gastó en leche, cuánto gastó al llevarlo al doctor, cuántas noches se desvelaron, y le empieza a sacar cuentas delante de su esposa. Y cuando termina él de hacer cuentas, le dice, padre, no me debes nada. Todavía yo les debo a ustedes. La esposa se sorprendió y dice, la esposa, perdóname, no te entendía. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces otras personas vienen lastimadas a tu vida y no entienden el amor que a veces ciertos, pues vamos a decir, lugares, tenemos esas costumbres de no olvidar, pase lo que pase en nuestra vida, aquellos seres queridos que Dios les permitió traernos a este mundo. Por eso hoy yo te aconsejo, si estos problemas hay en tu matrimonio, busca o encomiéndate a Dios para que todo esto pueda ser en realidad un trabajo de larga vida y que todos los planes en tu vida Dios te los bendiga y te vaya bien. Por este momento voy a leerles un pasajito que es el tercer párrafo del libro o de las notas, pero en el libro El Hogar Cristiano, en la página 275 y 276, que dice lo siguiente: recordad que los hijos tienen derechos que deben ser respetados. Los niños tienen derechos que sus padres deben reconocer y respetar. Tienen derecho a recibir una educación y preparación que los hará miembros útiles de la sociedad, respetados y amados aquí, y les dará idoneidad moral para la sociedad de los santos y puros en la vida venidera. Debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que adquieran en la niñez y la juventud. Esto es lo que pasa a veces. ¿Qué enseñanza dieron los padres a aquellos que ahora se unen y empiezan a ser egoístas en el corazón para que la mujer o el esposo
no ayude a sus padres. Hay un egoísmo tan grande que a veces ese matrimonio empieza a tener problemas. Así dice también, debe enseñarse a los jóvenes que su bienestar presente y futuro depende en gran medida de los hábitos que quieran en la niñez y la juventud. Deben acostumbrarse temprano a la sumisión, la abnegación y la consideración por la felicidad ajena. Debe enseñárselas a suyugar el genio vivo, a retener las palabras coléricas y a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio. Esto es lo que hoy en día, hermanos, está haciendo mucha falta en los hogares, en los matrimonios. Y termino con esto último. Esto tú lo tienes en tu lección. Y esto es del libro El Hogar Cristiano, en la página 252, que dice: el mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. ¿Por qué? Cuando las ordenanzas de los padres, oyes bien, contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. En pocas palabras, si tus padres, querido joven, pues no llevan a cabo el reglamento, el amor y la paciencia de Dios, pues quedas en libertad de que quizás se te ordene algo, pero no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí Dios lo considera y te perdona esa desobediencia. Por eso, mis queridos hermanos, todos los que hoy en día estamos estudiando estas lecciones, Dios quiera que todo sea de acuerdo a la voluntad del cielo y no a la voluntad propia. No veamos mal si un hijo el día de mañana conoce estas verdades y un día desobedece. Pensemos primero, ¿por qué el hijo no hizo caso? ¿Estuve mal yo o quién? Dejemos a Dios que juzgue. Dios te bendiga y el Señor te guarde.